Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de inteligencia artificial y programación en Minecraft Education. Ya hemos hecho la lección número 1 y 2 y hoy nos toca la 3, que ya sabéis que la podemos encontrar dentro del menú Jugar, Bibliotecas, Kits de temas, Informática, Inteligencia artificial y os dejo por aquí arriba la lección número 1, que era ¿Quién es ese ocelote? La número 2 también por si no la habéis visto, que es cartografía del terreno, y hoy nos toca la número 3, agricultura sostenible, en el que vamos a aprender de nuevo nociones básicas sobre la inteligencia artificial y cómo programarla y cómo puede ayudar esta en el sector agrícola. Así que lo primero de todo es hablar con la persona de la actividad número 1, que nos va a explicar que los granjeros no son capaces de cultivar. Entonces vamos a utilizar diferentes satélites para comparar los mejores o peores lugares que están utilizando para cultivar. Nos tenemos que venir a este cofre, coger los satélites y se nos abre por aquí una puertecita y cada satélite tenemos que ir buscando estos números, tenemos 5 y lo tenemos que colocar sobre el bloque dorado. Cuando colocamos uno, nos avisa arriba y nos dice y nos recuerda que son 5. Porque si os fijáis cómo pasaba en el primero, ¿no? ¿En quién es ese ocelote? Vamos en creativo, pero nos dice solo usa 3. Pero es que yo aquí tengo 5. Puedo usar todos los que me dé la gana realmente. Estamos en creativo, ¿vale? Pero solo son 5. Así que voy a ir al segundo, que está súper cerquita. ¿Vale? Me va avisando además y desde uno podemos ver el siguiente, o sea, es que están todos al lado, es casi como ir haciendo un círculo parece. Así que, venga, vamos al tercero, el cuarto y el quinto. Vale, ya los tenemos todos y abajo nos dice que nos tenemos que montar en nuestro ya característico Jeep, que nos va a llevar hasta el centro de control satelital, que estaremos pues un poco más alejados, ¿no? de la zona en la que estábamos antes. Y aquí tenemos al Data Scientist, que nos va a pedir que coloquemos en el ordenador toda la información, ¿no? Que lo programemos para que recoja esa información de los satélites. Así que le pulsamos al botón al lado del ordenador y vamos a ver qué nos pide en las instrucciones que hagamos. Primero nos dice que utilicemos y que le coloquemos el control del satélite y que le digamos que cree una nueva base de datos, no histórica, sino actual, current dataset. Y ahora, dentro de ella, vamos a colocar todas las localizaciones, ¿no? Que son 5, el orden da igual, yo las voy a colocar en orden, soy una persona ordenada, la inteligencia artificial también agradecerá que seamos ordenados, así que del 1 al 5. Os lo hago grande para que lo podáis ver bien y le vamos a dar al play. Ahora ya la inteligencia artificial tiene toda esa información, está analizando el terreno, no mováis mucho el ratón en esta parte que se desestabiliza un poco, simplemente lo vamos a dejar pasar hasta que termine ese barrido de toda la zona que está analizando y se nos ha abierto aquella puertecita de ahí para entrar dentro del edificio. Y desde aquí ya solo tenemos que seguir el caminito de la alfombra azul hasta nuestra ingeniera, que nos explica que vamos a comparar la base de datos actual que hemos creado con el histórico para ver en qué lugares es mejor cultivar o por lo menos va a crecer mejor las plantas. Yo creo que aquí da un poco igual cuál usemos, así que voy a usar este de aquí, pero yo creo que si pulsamos a cualquiera de los dos botones se va a activar la actividad y la vamos a tener aquí. Lo primero es, como siempre, ¿no? Crear nuestra máquina de inteligencia y luego vamos a colocar todos esos datos que ya tenemos y los comparamos. Que comparamos el actual con el histórico, ¿vale? No el histórico con el actual. Tiene que ser así. Y luego vamos a lanzar un análisis predictivo de lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si yo ya sé que en el pasado ha sucedido esto, actualmente, ¿cuál va a ser el mejor lugar para cultivar? ¿No? Que ese es el último bloque que colocamos al código. Queda de esta manera. Le voy a dar al play y a ver qué hace.
Ahora vemos que está analizando cada uno de los lugares, está pensando, está registrando toda esa información que ya tenía previa y la nueva que le hemos dado. Y nos dice que la localización 2 y la 5 son las ideales para cultivar y para sacar adelante, ¿no? nuestras granjas. Así que en la actividad 4 nos piden que comprobemos y que les digamos a los granjeros dónde tienen que plantar. ¿Cómo se lo vamos a decir? Pues con este botón. Pero solo pulsamos en el botón en los dos espacios que nos ha dicho que es correcto. Y había dicho que era en la 2 y en la 5. Así que tenemos que ir buscando, que la 2, si no me falla la memoria, estaba por aquí. Le damos a la 2 para decirle a este granjero, tú sí puedes. Entonces, le damos a la 2 y él va a ir pues ahí poquito a poquito registrando el terreno. E imagino que cuando llegue a esa placa de presión pues algo pasará. Nos vamos a quedar aquí. Y efectivamente, el cultivo en el espacio número 2 está creciendo adecuadamente, así que ahora vamos al 5, que yo creo que está justo en el lado opuesto, ¿no? Porque veníamos el 3 y el 4 por ahí, aquí está el 5. Y vamos a hacer lo mismo, le damos al botón. Y con esto terminamos la tercera lección sobre inteligencia artificial y nos podemos quedar por aquí, aunque ya os aviso de que el pueblo está lleno de bloques borde y cosas que no nos van a permitir interactuar con todo. Pero bueno, podemos hacer así un zoom hacia arriba y ver que ahí es donde estaba la zona satelital y aquí nuestro pequeño pueblo. Como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis el acceso al solucionario completo y toda la lección explicada en inglés, eso sí, pero que sepáis que os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo.